Hola, buenos días a todos. Yo les repito mi nombre, soy el doctor Rodrigo Gómez y en colaboración con el Comité Hospitalario de Bioética y bajo la coordinación del doctor Ismael Aguilar, voy a presentarles un tema que me parece pues muy importante y del que se puede hablar bastante acerca del tema, que es la autonomía y la capacidad de toma de decisiones en pacientes psiquiátricos. Primero me gustaría hacer una pequeña introducción del tema, después me gustaría hablar de la autonomía como tal, como principio bioético, y después ya hacernos un par de preguntas de, pues, ¿por qué los pacientes psiquiátricos no pueden tomar decisiones como tal? ¿Acaso todos los trastornos de psiquiatría se consideran en el mismo nivel como para poder eh, considerarlos no aptos para tomar decisiones? Y finalmente me gustaría hablar de un tema de autonomía reproductiva, que es un tema que se va a ligar mucho con la próxima sesión que se va a presentar en unos minutos. La palabra bioética viene del griego bios y ethos, que significa ética de la vida. Potter en 1971 describió... Ay, Ya te escuchamos, Rodrigo. una disculpa. Perdón, Potter en 1971 la describió como el estudio formal del problema de la supervivencia de la humanidad, siendo un puente entre la ética clásica y las ciencias de la vida. Es una rama de la ética multidisciplinaria e interdisciplinaria que va a tener como objetivo el análisis racional de los problemas morales ligados ya sea a la biomedicina y su vinculación con el derecho, la religión y las ciencias humanas, con el fin de poder elaborar lineamientos éticos fundados en los valores de la persona y en los derechos humanos. Eh, la sociedad humana actualmente está compuesta por relaciones interpersonales y por interconexiones complejas, ¿Quieres? lo cual permite el desarrollo y crecimiento de las mismas con el fin de mejorar la calidad de vida de los integrantes. La relación médico-paciente es una de las interacciones que más cambios ha sufrido a lo largo de los años. Y en un inicio, la visión del médico era la que tenía mayor relevancia, dejando de lado los deseos de los individuos, sin importar el resultado positivo o negativo de esta interacción sobre el paciente. De la misma manera, aquellos a los que se consideraba locos no se les permitía tomar decisiones, por lo que este poder se le relegaba a otras personas. En México, por ejemplo, tenemos el ejemplo del Manicomio General de la Castañeda, que fue inaugurado en 1910. En este lugar, el saber psiquiátrico y los manicomios eran utilizados como herramientas del Estado para el control de las conductas que amenazaban con la estabilidad social, sobre todo pues, en esta época postrevolucionaria. Se trataba de un lugar para castigar y corregir a aquellos cuyas conductas salían de la norma. Por ejemplo, los epilépticos, que no corresponde con el concepto actual de la palabra, a los cuales se les consideraba amorales, es decir, que tenían conductas pues raras que no correspondían con la norma social. Y por esto las familias preferían dejar encerrados a sus locos, ya que de no hacerlo podría implicar una carga muy fuerte del estigma de la locura y una posible criminalidad por parte de estos. Por eso, como podemos ver en este plano de la Castañeda, al final se encuentra el fondo junto a aquellos que tenían pues discapacidad intelectual, que en ese momento se les llamaba imbéciles, y junto a, al pabellón, digamos, de infecciosos, que eran estas personas que podían tener tuberculosis, sífilis eh, o fiebre tifoidea, digamos. Entonces, en este momento, el poder de las familias se encontraba por encima del criterio médico y basado en muchas ocasiones por el poder económico de estas. Es decir, si el criterio médico decía que el paciente ya se podía dar de alta, pero los familiares no lo querían, estos podían dar pues una Doctor suma Rodrigo, importante. ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, doctora, perdón. Gracias. Eh, Daban una suma importante de dinero con el fin de que pues estos pacientes se pudieran quedar encerrados, ni siquiera en tratamiento. Y, por ejemplo, esto me hizo pensar en, no sé si han visto la serie de The Crown en Netflix, donde pues a las primas de la reina las encerraron también porque también tenían discapacidad intelectual.
a lo largo de la presentación también van a ver un par de pósters de algunas películas que me podían parecer relevantes hacia la diapositiva o hacia el tema que se está hablando, porque pues como ya saben mis compañeros, a mí me gusta mucho el cine. Entonces también si ven algunas cosas de esas, pues no se alarmen, es simplemente un poco de cultura general. En los años 60 aún existía el debate acerca de la existencia de las enfermedades de la mente, incluso para autores como Thomas Szasz, que era un psiquiatra húngaro-americano, que las trataba como si fuera un mito. El énfasis de este debate se centraba en diferenciar fenómenos mentales entre fenómenos saludables y enfermos. Y uno de los efectos de este debate aún se aprecia hoy en día, que es el evitar el término de enfermedad y utilizándolo como trastorno en la nomenclatura oficial psiquiátrica. Y en esta diapositiva pues podemos ver nuestras Biblias, como las pueden llamar algunos psiquiatras, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 5ª y 11ª edición respectivamente. El DSM ya va a tratar un poco más conceptos culturales, va a poner un mayor énfasis en síndromes inherentes a algunas culturas, va a utilizar incluso frases comunes de angustia que pueden utilizar las personas y explicaciones de acuerdo a la raza, religión, cultura y lugar de origen. Mientras que la clasificación internacional de enfermedades aún se limita a la clasificación de únicamente llamar los trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Metiéndonos un poquito más en el tema de la bioética, es importante hablar de distintas ramas de esta, como lo es la bioética personalista, la cual tiene como fin promover el bien íntegro de la persona humana, que se considera, digamos, como el vértice de lo creado, eje y centro de la vida global. Y esta, como la ética principialista de Beauchamp y Childress, también cuenta con distintos principios, como lo son el principio de la defensa de la vida física, que es decir, la vida corpórea va a ser el valor fundamental de la persona. Es decir, incluso en este momento se podría considerar que el cuerpo es lo que hace a la persona. También el principio de totalidad, en el que se considera que el organismo corpóreo y la persona humana constituyen una totalidad. Es decir, una persona no va a poder estar separada de su propio cuerpo. El principio de libertad y responsabilidad es de que la persona es libre para conseguir el bien de sí mismo y de las otras personas y del mundo, y que se considera como parte de la responsabilidad humana. Y el principio de sociabilidad y subsidiariedad, que habla de que la persona está al centro de la sociedad y que hay un beneficio bidireccional. Tanto la persona va a ser útil para la sociedad como la sociedad va a ser útil al individuo. Y hablando de la bioética principialista de Beauchamp, quien era un investigador y filósofo en el Instituto Kennedy de Éticas y colaborador del informe Belmont en 1978, y Childress, que era un docente de teología en la Universidad de Virginia, crearon este paradigma moral, es decir, un sistema de referencia práctica y conceptual como orientación en situaciones concretas. Y a fin que los principios no sean demasiado generales, se vuelve necesario especificar dichos principios a través de algunas reglas y luego proceder a la ponderación. Esto es, determinar qué principio, regla, derecho o deber tienen mayor peso en una situación concreta. La obligatoriedad de los mismos es relativa a la aparición de lo que se entienda una obligación mayor. Y estos autores hablan entonces de 4 principios, que en teoría ninguno está por encima del otro, que son la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Vamos a hablar entonces acerca de la autonomía. La palabra misma va a provenir del griego y significa autogobierno. El individuo autónomo es aquel que actúa libremente de acuerdo con un plan autoescogido y necesita de 2 condiciones esenciales: la libertad, es decir, independencia de influencias externas, y agencia, que es la capacidad para la acción intencional. Estas son algunas características que pueden definir a la autonomía, que son la autenticidad, la autoposesión, la consistencia, la independencia, la autogobernación y la resistencia al control por las autoridades. Y todas estas características van a estar guiadas por valores, creencias y planes de vida personales de cada uno. Okay. Una queja recurrente sobre el enfoque de los 4 principios bioéticos es que, aunque en teoría
Una queja recurrente sobre el enfoque de los 4 principios bioéticos es que aunque en teoría afirman no priorizar ninguno de los principios, en la práctica el respeto a la autonomía es recurrentemente priorizado. Por ejemplo, imaginemos el caso de un hombre joven de 35 años de edad, padre de familia, con un rol activo en su comunidad religiosa y con un trabajo que se le considere útil en la sociedad en la que se desenvuelve. Este sufre un accidente de tránsito y pierde una cantidad importante de sangre. Al ser trasladado al hospital, la indicación médica sería la transfusión sanguínea. Sin embargo, este paciente aún se encuentra lo suficientemente consciente para negar el tratamiento debido a su religión y desafortunadamente pues fallece al cabo de un par de horas. En este caso, la autonomía del individuo tuvo más importancia que la beneficencia y la justicia que su vida le pudo haber traído a su familia y a su comunidad. Una acción es autónoma cuando el que actúa lo hace con intención, con comprensión y sin influencias controladoras que determinen su acción. La autonomía va a aceptar grados, así como la comprensión y la coacción. Sin embargo, la intencionalidad no va a admitir grados. Uno no va a actuar mucho o poco, uno actúa o no actúa. Y para poder determinar si una acción es autónoma, no necesariamente debe existir una total comprensión o una total influencia de ausencias. Recientemente surgió el término de autodeterminación, que cambia la manera de ver al paciente como un usuario activo del servicio clínico que se va a ofrecer, y como tal con derechos, como son la toma de decisiones, el derecho a la información, el derecho al consentimiento, el derecho a rechazar tratamientos, a expresar opiniones, a ser escuchado y ser tomado en consideración. Vamos a hablar un poquito más a fondo de cada uno de ellos. El derecho a la información concierne el hacer conscientes a los pacientes de su condición de salud y de diferentes alternativas terapéuticas y sus consecuencias, así como de los beneficios y riesgos de cada una de sus decisiones. Que el paciente tenga más información también va a traer mayores beneficios, tal como mejorar el pronóstico en los pacientes, mayor apego y mayor satisfacción con el tratamiento elegido, y que al final nos va a traer beneficios en cuanto al costo-efectividad. Sin embargo, existe también, por ejemplo, una legislación finlandesa que restringe, incluso el derecho a obtener información si ésta se considera que pudiera ser pues dañina o que pudiera traer no beneficios hacia la persona. La participación activa en la toma de decisiones mejora el apego y la satisfacción al tratamiento. En la literatura científica existe la evidencia clínica de que los pacientes no son menos capaces de tomar decisiones concernientes al cuidado de su salud, a pesar de las alteraciones en el pensamiento y del afecto. El proceso del consentimiento informado va a involucrar un proceso de comunicación efectiva e invitación del paciente a un posterior intercambio de información, en el que se deben responder las inquietudes, intereses y preguntas del paciente. Algunos incluso recomiendan dejar que los pacientes puedan elegir su propio tratamiento después de haberles dado toda la información, todas las opciones, riesgos y beneficios de esto. Se ha identificado de la misma manera que los pacientes aprecian en mayor medida al personal clínico que se toma el tiempo para escuchar y resolver las dudas de sus pacientes, mejorando el apego y respuesta al tratamiento. Muchos pacientes son capaces de expresar sus deseos al personal clínico. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos deseos pueden ser el producto de la enfermedad mental, y debido a dificultades en la comprensión de estos deseos, los clínicos frecuentemente niegan este derecho e ignoran las opiniones y deseos de los pacientes. Frecuentemente el derecho a rechazar tratamiento también son manifestaciones de sus enfermedades y no reflejan realmente un adecuado funcionamiento autónomo sobre la enfermedad mental, los cuales frecuentemente conllevan a consecuencias negativas. Sin embargo, debemos explorar las razones de este rechazo y muchas veces se puede observar desconfianza al equipo médico, ira, frustración y un razonamiento psicótico. Pero aún así, considerando todo esto, ¿sería correcto imponer un tratamiento involuntario únicamente porque no comprendemos su rechazo o las razones de esto? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se considera entonces que los pacientes psiquiátricos no pueden tomar decisiones como usuarios del servicio? El paciente tiene derecho de recibir atención y ser tratado únicamente al otorgar su consentimiento explícito, así como también el poder renunciar a este derecho. Existen cláusulas cruciales que permiten específicamente que los pacientes sean admitidos al hospital y sean tratados sin su consentimiento, ya sea por su bien propio o por la protección de otros.
Sin embargo, los trastornos mentales abarcan un amplio número de condiciones y no todas se van a tratar con el mismo principio. El internamiento involuntario parece ser utilizado solo en un número limitado de trastornos. Pero si ese es el caso, entonces, ¿cuál es la frontera o cuál es el límite entre los casos donde sí se puede aplicar el tratamiento forzado y en los que no? El tratamiento entonces no se va a aplicar en estos casos o solo se aplicaría de una forma modificada. Existe una variedad de casos en los que los psiquiatras y otros clínicos pueden sentirse tentados a ignorar el derecho de consentimiento del paciente y hacerlos cursar con un tratamiento hospitalario involuntario o con tratamientos explícitamente negados por los pacientes. Se ha encontrado que los pacientes con mayor probabilidades de experimentar un internamiento involuntario son aquellos con síntomas psicóticos. Sin embargo, existen otras condiciones que pueden cursar con lo mismo. Por ejemplo, en pacientes con anorexia nervosa, la alimentación obligatoria en casos muy graves. En pacientes con demencia y sin una adecuada red de apoyo, el uso de instituciones de cuidado. Y recientemente en un caso británico, una mujer embarazada que cursaba con alteraciones en el parto que estaban poniendo en riesgo su vida y la del bebé, se le realizó una cesárea en contra de sus deseos expresos contrarios. Y en virtud de las disposiciones de la Ley de Salud Mental, sus médicos decidieron ignorar sus deseos y realizar la cesárea. Sin embargo, en este caso específicamente, un tribunal declaró como inválido el uso de esta ley. Entrando un poco más en el ámbito legal, en el Reino Unido en el año 2005 se aprobó la Ley de Capacidad Mental, la cual explícitamente menciona que no se debe tratar a una persona como incapaz de tomar una decisión, a menos que se hayan tomado sin éxito todas las medidas prácticas para ayudarla a hacerlo. Tampoco se debe considerar que una persona no puede comprender la información relevante para una decisión si ésta es capaz de entender la explicación de una manera apropiada a sus circunstancias. Es decir, pudiendo utilizar a lo mejor un lenguaje sencillo, ayudas visuales o cualquier otro medio posible. Otra opción posible en nuestro país es realizar un juicio de interdicción, el cual es un proceso ante un juez en el que una persona de la familia pide declararle incapaz para tomar decisiones y nombrar un tutor o tutora con la finalidad de garantizarle una vida digna y administrar el patrimonio si es que éste existiera. Sin embargo, esto también va a restringir los derechos de quien es declarado interdicto. Por ejemplo, no va a poder votar, no va a poder casarse, no va a poder trabajar sin el permiso explícito por parte de su tutor. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud desarrolló esta iniciativa que lleva por nombre Quality Rights o Derechos de Calidad, y surgió debido a que se identificó que en personas vulnerables como aquellas con discapacidad intelectual, trastorno por uso de sustancias y discapacidad psicosocial, es decir, que puedan tener una restricción en la participación en actividades sociales debido al deterioro que puede ocasionar los problemas de salud mental, recibían cuidados de baja calidad e incluso violaciones a sus derechos humanos. Se observaba que estas personas podían llegar a cursar con exclusión, rechazo y marginalización en escenarios clínicos. Y ya que estas personas, pacientes, se consideraban en algunos países africanos como objetos que debían tratarse, peligrosos, violentos, sucios, antihigiénicos, con posibilidad criminal, entonces fue que surgió esto. Esto surgió específicamente en Ghana. Eh, por otro lado, pues estos derechos de calidad establecen que las personas con discapacidad intelectual pueden consentir a un tratamiento cuando se les informa completamente y de una manera comprensible a su nivel, e incluso establecen que el nivel de discapacidad, si es muy severo, pueden escoger por sí mismos a alguien de confianza para que tome las decisiones por ellos. Se ha encontrado que el mayor prerequisito para cursar con un tratamiento involuntario es el peligro serio de daño a uno mismo o a otros. También se puede incluir la conducta violenta o la conducta suicida. Sin embargo, se deben tomar en cuenta pues muchos factores y antecedentes del paciente, como son la historia clínica, la motivación al tratamiento y otros factores sociales y contextuales. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿cómo se puede predecir qué casos pueden involucrar un peligro serio, que pongan en peligro ya sea la vida del paciente o de alguien más? Existen algunos factores sociales que pueden predecir que una persona requiera de un tratamiento involuntario, tales como pertenecer a minorías raciales, ser masculino, no tener pareja o que vivan solos. Y actualmente no existen herramientas pronósticas para ayudar a guiarnos en la toma de decisiones en relación al monitoreo eh, posthospitalario, al tratamiento o rehabilitación con el fin de prevenir futuras situaciones de peligro.
Una persona podría no estar consciente de su propia enfermedad, ya sea por su propia condición mental, y podría creer que no amerita tratamiento, por lo que en algunos escenarios podría considerarse que el tratamiento involuntario pueda ser necesario para su propio bien. Y por otro lado, una persona con un trastorno psiquiátrico de menor gravedad bien podría ser consciente de que pues, hay algo que está mal en sus pensamientos, en su comportamiento, en su sentimiento y que necesita ayuda. Y en su caso, pues no sería necesario el tratamiento involuntario. En el sentido kantiano clásico, la racionalidad es la habilidad para reconocer principios universales de la lógica y de la moral, y es la capacidad de abstracción de los propios sentimientos y de la situación en la que se encuentra uno. Aun si se asume que las distorsiones del pensamiento inferencial se encuentran presentes, no se puede asumir que la falta de capacidad lógica pueda ser un argumento suficiente para imponer un tratamiento. Una de las principales razones para poder imponer el tratamiento involuntario es que los pacientes no puedan reconocer la necesidad del tratamiento psiquiátrico. Es decir, que no puedan ver que hay algo malo o que algo va mal con sus creencias, con sus conductas, con sus sentimientos, o incluso que puedan creer que su sufrimiento se encuentra por encima del campo científico. Es decir, que el padecimiento tenga una causa divina o por manifestación de eventos celestiales. Para los otros, podría parecer obvio que estos pacientes se encuentran en sufrimiento, de maneras que pudieran resolverse con tratamiento psiquiátrico, y el que lo rechacen también se puede considerar entonces como un acto irracional por su parte. Esto nos lleva a preguntarnos qué tan competentes pueden ser las personas o lo suficientemente competentes como para tomar alguna decisión respecto a su cuidado. Es por esto que Leroy en el 2019 propuso una serie de criterios para aplicarse tanto al paciente como a su cuidador responsable con el fin de evaluar la capacidad de toma de decisiones. Estos son poder comprender la información y poderla aplicar en su propia situación. Deben ser capaces de concientizar su padecimiento y sopesar las opciones disponibles y estimar las consecuencias para ellos mismos y para terceros. Motivar sus elecciones de una manera sensata y comprensible sin estar sujetos a influencias coercitivas, ya sea provenientes de fuentes internas o externas. Además, estas elecciones deben ser motivadas sobre la base de sus propios valores personales. Por otro lado, existe esta herramienta clínica que se llama MACAT, por sus siglas en inglés, que es la MacArthur Competence Assessment Tool, la cual se encuentra validada al español y que consta de 4 elementos. El primero es poder comprender la naturaleza del trastorno, del tratamiento, los beneficios y los riesgos de este. Es poder apreciar su propio trastorno y el objetivo del tratamiento que pudieran beneficiarlo, la capacidad de razonar la información, de generar consecuencias, de tener o no el tratamiento, su influencia en las actividades cotidianas y la consistencia lógica, y la capacidad de expresar esta decisión en un lenguaje coherente. De la misma manera, un estudio publicado por Ley y colaboradores encontró que el cociente de riesgo para cursar con un internamiento involuntario era mucho mayor para los trastornos de personalidad que para otros trastornos psiquiátricos en conjunto, como lo son la esquizofrenia y otros trastornos afectivos. Entonces, en los trastornos de personalidad es diferente esta situación. Recordemos que pueden ser comunes los episodios de desregulación emocional y es en este estado en el que se puede sobrepasar la capacidad de comprensión de información o apreciación de la naturaleza de la situación en la que uno se encuentra. Se pueden presentar en episodios de crisis con amenazas de autolesión, amenazas suicida o amenazas de lastimar a terceros. La dificultad para verbalizar su malestar y la ausencia de otros mecanismos psicológicos subyacentes parecen ser lo suficientemente incomprensibles para los clínicos u otras personas como para cuestionar la capacidad de toma de decisiones. Sin embargo, podemos decir que si el paciente cuenta con la capacidad de toma de decisiones sobre su tratamiento, entonces el tratamiento involuntario sería éticamente injustificado y se deben respetar entonces las opciones de tratamiento tomados de forma autónoma por parte del paciente. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la parte de autonomía reproductiva, que es lo que se va a conjuntar con la sesión clínica que se va a presentar en unos minutos. Según la Organización Mundial de la Salud, los derechos reproductivos son el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento y el momento de tener hijos, y a tener la información y los medios para hacerlo. También toma en cuenta el derecho a alcanzar el más alto nivel de sexualidad y de salud reproductiva posible.
También habla acerca de el poder tomar decisiones sobre la reproducción libres de discriminación, coerción y violencia. Hablando entonces que todos los individuos son libres de escoger la procreación y el método de este, me gustaría centrarme en el tema de la autonomía reproductiva por medio de tecnologías de reproducción asistida como es la fertilización in vitro. Entonces, al hablar de reproducción y de reproducción asistida, cuando este último es el único método posible para poder tener un hijo biológico, el negar este acceso se convierte en una violación directa al derecho reproductivo, que es un derecho humano. Sin embargo, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, o ASRM por sus siglas en inglés, establece que cualquier proveedor de tecnologías de reproducción asistida puede negar el servicio cuando el proveedor esté interesado en evitar el riesgo anticipado para la paciente y el producto, y esto supera los intereses reproductivos de la paciente. La ASMR describe que la libertad reproductiva significa más que el Estado no pueda interferir en las decisiones reproductivas, más que la obligación a proveer estas tecnologías. Sin embargo, esta responsabilidad profesional para no dañar no debe confundirse con actitudes paternalistas, en las que los profesionales puedan tomar decisiones basándose en su propia evaluación subjetiva de lo que es mejor para el paciente, en lugar de permitir que el paciente pueda tomar esta determinación y riesgo por sí mismos. Esto puede llevar a prácticas discriminatorias, a marginalización y exclusión de un gran número de personas con deseos reproductivos. Y pues desafortunadamente aún no existen guías de práctica acerca de estas situaciones. Según Robertson, que es el autor del libro Children of Choice, que aborda pues las cuestiones éticas, digamos, de la libertad de reproducción humana, lo que importa éticamente es el interés de las personas en la reproducción y su libertad para elegir cómo lograr su objetivo. Si no se puede justificar la restricción en el contexto coital, no se puede justificar entonces si se requiere de tecnologías de reproducción asistida. El dilema bioético en este caso entonces se puede resumir en el respeto de la autonomía de la paciente con deseos reproductivos, protección de la paciente y además protección del futuro producto. Además, el hablar de una paciente con trastornos psiquiátricos, el negar la atención debido a trastornos mentales puede levantar cuestiones bioéticas importantes, ya que entonces va a limitar la autonomía reproductiva de las mujeres o de las parejas. En el aspecto ético, al hablar de autonomía y beneficencia, el clínico tiene una obligación doble, el de respetar la autonomía y la autonomía de la paciente de tomar decisiones basadas en sus propios valores y creencias y proveer recomendaciones médicas con el interés del bienestar del paciente y del feto. Sin embargo, hablando de beneficencia hacia la paciente, se puede considerar que estas pacientes pueden cursar con una oportunidad de autoafirmación positiva, a lo mejor con una reintegración del ser fragmentado, poner en orden y concentración las prioridades de la vida, superar el estigma del propio padecimiento mental y experimentar un rol recompensador y rico de la vida adulta. La justicia entonces requiere que a todos los candidatos a tratamientos reproductivos puedan recibir la misma atención. Sin embargo, esto requeriría que todos los pacientes cuenten con las mismas características, que tengan los mismos síntomas, los mismos diagnósticos, el mismo contexto de red de apoyo, de estatus socioeconómico. Y la falta de guías clínicas explícitas actualmente, las decisiones entonces se van a basar por la propia experiencia del clínico en lugar de un análisis ético, lo cual puede llevar a prácticas discriminatorias. Por ejemplo, me di a la tarea de contactar algunas clínicas de reproducción asistida en estos días y en ninguna se hace, en ninguna de las que pregunté, que a lo mejor no fueron todas, no se cuenta con un comité bioético y tampoco cuentan con una valoración de psiquiatría. Entonces también eso pone en duda, pues digamos, el proceso de llevar pues una reproducción asistida. Recordemos que el dilema bioético sobre el que estamos trabajando es respetar el derecho a la autodeterminación y de la paciente a realizar decisiones reproductivas sin dañar a terceros. Este dilema ético surge cuando los pacientes expresan un claro deseo de utilizar tecnologías de reproducción asistida, pero los profesionales creen que si consienten, la seguridad o bienestar del paciente o del feto, niño resultante, puede estar amenazado.
Recordar que se trata de una situación hipotética, ya que la vida del futuro producto a la que se trata de proteger aún no existe. Entonces, ¿cómo se puede defender una vida que aún no existe y que incluso se está intentando evitar de que exista? Al intentar evitar el daño al paciente, se puede interponer e imponer los propios valores subjetivos de los médicos, y esto nos hace hablar nuevamente del paternalismo médico, ya que se les niega el derecho de tomar riesgos informados al paciente. E incluso, al intentar no dañar, existe la posibilidad que haya dos sujetos de posible daño, tanto la paciente como el futuro producto. Y mientras que la paciente se encuentre completamente informada en cuanto a los riesgos de, por ejemplo, descontinuar un tratamiento psiquiátrico, éticamente sería incorrecto negar el acceso a reproducción asistida debido a la salud mental. Se considera que las pacientes deben poder absorber, integrar y recordar información médica relevante que cuente con habilidades cognitivas de razonamiento, con conciencia plena de las consecuencias futuras a corto, mediano y largo plazo, tanto para la paciente como para el producto. También se considera que debe ser consciente en las decisiones que puedan afectar a la misma paciente, al feto y al futuro niño. Y todo lo anterior debe estar presente tomando en cuenta los valores y creencias personales, así como experiencias pasadas. Se debe asimismo respetar la decisión voluntaria para aceptar o rechazar recomendaciones médicas y debe ser capaz de sustentar y explicar sus decisiones. Finalmente, recordemos que la incapacidad que le otorga el trastorno mental no es suficiente para justificar la restricción reproductiva. Tenemos que hablar de la misma manera que existe también un riesgo inherente en cuanto a la sintomatología psiquiátrica en los tratamientos reproductivos. Se ha encontrado que existe exacerbación de trastornos psiquiátricos debido a los cambios hormonales de la estimulación ovárica, por el estrés inducido por el propio proceso de los tratamientos y la decisión de descontinuar los medicamentos psicotrópicos. El uso continuo de, por ejemplo, GnRH provoca un estado de hipoestrogenismo, y lo cual se ha demostrado que por sí mismo este puede aumentar los síntomas de ansiedad y de depresión. Hasta el 20% de las mujeres que llevan a cabo fertilizaciones in vitro presentan estos trastornos. Y si estos trastornos no se tratan, hasta el 92% de las mujeres pueden desarrollar depresión postparto. Y esta condición por sí misma puede provocar una alteración en el apego y en el desarrollo cognitivo del menor, así como alteraciones en el estado emocional y social de este. Hablando de psicosis y de trastorno bipolar, se han encontrado altas prevalencias durante el embarazo, hasta el 0.4% para trastornos psicóticos y 2.8% en trastorno bipolar. Y aunado a esto, se ha encontrado una alta tasa de recurrencias en el posparto, sobre todo para el trastorno bipolar. Y esto puede traer múltiples consecuencias, desde una interacción alterada en la relación madre-hijo, negligencia y podemos incluso hablar del infanticidio. Esto, por supuesto, en el contexto de síntomas psicóticos de contenido delirante. La psicosis posparto se considera una emergencia psiquiátrica, por lo que es necesario el tratamiento intrahospitalario para poder reiniciar el tratamiento farmacológico. Y por el lado amable, digamos, estas condiciones van a tener un buen pronóstico a corto plazo. Sin embargo, persiste hasta el 50% la probabilidad de recurrencia en futuros embarazos. La reproducción en trastornos de personalidad se encuentra altamente asociado a otros trastornos psiquiátricos comórbidos, lo cual conlleva a un funcionamiento social alterado. Las mujeres con trastornos de personalidad encuentran mayor dificultad en la transición hacia la maternidad, debido al cambio de circunstancias, responsabilidades y otros cambios que conlleva pues, la maternidad. Además, se ha encontrado una fuerte asociación durante el embarazo y el periodo posparto entre trastornos de personalidad y comorbilidades psiquiátricas crónicas en mujeres embarazadas. Desde el punto de vista de los médicos, los clínicos suelen adoptar conductas negativas hacia los deseos reproductivos de las pacientes, con reticencia hacia el abordaje de estos temas durante las consultas de seguimiento. Se deben tener en cuenta sus deseos sobre el tratamiento y el embarazo, y los médicos deben resistir la interrupción automática de la medicación psicotrópica que se está llevando en curso durante el embarazo sin informar a la paciente de los posibles riesgos clínicos. Sin embargo, los riesgos razonables durante el embarazo requieren de una responsabilidad compartida, pero que en última instancia va a recaer sobre la propia paciente. En este estudio sueco, por ejemplo, se reportó que la prevalencia de los trastornos de personalidad en el embarazo fue del 6%,
con una alta prevalencia de comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos no psicóticos. También se encontró un mayor riesgo de resultados adversos y pobres respuestas al tratamiento farmacológico. Y en esta gráfica que se muestra aquí, se puede observar las tres medidas que se tomaron. Una durante el embarazo, a los 3 y a los 18 meses posparto. Y se puede apreciar que aquellas pacientes con trastornos de personalidad mostraban mayor severidad en cuanto a la funcionalidad asociado a sintomatología psiquiátrica, mucho más importante que aquellos que no contaban con un trastorno de personalidad. Al hablar específicamente del trastorno límite de personalidad, se encontró que debido a la impulsividad y conductas de riesgo, existía un mayor riesgo de embarazos tempranos no planificados y riesgo de aborto, así como menor uso de métodos anticonceptivos y por lo tanto embarazos no planeados. Además, los autores presentaron una teoría de que la anticipación del nacimiento puede reactivar traumas infantiles y que las mujeres con trastorno límite de la personalidad puedan ser más vulnerables a una exacerbación de trastornos de salud mental. En este otro estudio australiano del 2015 de Blanqui y colaboradores, se encontró en las pacientes con trastorno de personalidad una considerable discapacidad psicosocial. Se reportó que las pacientes anticiparon el nacimiento como una experiencia traumática y expresaron deseos por nacimientos tempranos, llegando incluso a poner en peligro la viabilidad del producto. Se encontró además una alta comorbilidad con consumo de sustancias y referencias a servicios de protección infantil. Globalmente se encontraron resultados negativos al momento del nacimiento. En esta tabla podemos apreciar que en madres con trastorno límite de personalidad presentaron el doble de complicaciones perinatales. Por ejemplo, calificaciones menores a 7 en el APGAR, bajo peso al nacer menor a 2,5 kilos, nacimientos pretérmino menor a 37 semanas, uso de servicios de cuidados intensivos neonatales y una mucho mayor necesidad de servicios sociales como el Child First y del Departamento de Salud. En Australia, específicamente en la provincia de Victoria, existe un servicio donde trabajadores sociales acompañan desde el egreso de la madre y el niño al hospital, van a su casa y realizan tareas de apoyo y educación a los nuevos padres. Ese es el servicio de Child First. En este otro estudio de Pare Mirón del 2016, donde se estudiaron los resultados obstétricos y neonatales con mujeres con trastorno límite de personalidad en comparación con mujeres sin trastorno límite de personalidad, con una muestra bastante grande de pacientes, ya que fue un estudio que se llevó a cabo entre el 2003 y el 2012. En este estudio se encontraron resultados globalmente negativos, tales como diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, coriamnionitis y necesidad de realización de cesáreas y tromboembolismo por parte de la madre, así como nacimientos pretérmino, muerte fetal intrauterina y bajo peso y talla al nacer. En este estudio que aún seguía en prensa, bueno, en el artículo que encontré, es una revisión sistemática donde se estudiaron las percepciones de los hijos de madres con trastorno límite de personalidad y se encontró por parte de la madre una baja sensibilidad materna, mayor sobreprotección por parte de esta, mayor hostilidad, mayor rechazo, mayor estrés, mayor angustia, así como menor satisfacción materna global, además de una menor eficacia parental percibida y la presencia de experiencias perinatales adversas. Desde la perspectiva de los hijos, se encontró una mayor dificultad en la interacción madre-niño, que éstas eran menos receptivas, una inversión de los roles madre-hijo, menor comunicación infantil, contacto visual, menor afecto por parte del infante y menor comunicación madre-hijo. Recordemos entonces que se trata pues, de un tema bastante complejo, en el que se debe realizar un análisis bioético y consideración a la autonomía reproductiva, ya que las libertades reproductivas nunca se deben tomar a la ligera. Nos debemos preguntar específicamente cuál sería mi evaluación bioética si esta mujer pudiera embarazarse por sí misma. Aún así podría pensar que dadas las circunstancias se encuentra equivocada, que podría no ser una buena madre o un buen padre. Y si se decide rechazar, el clínico debe ser capaz de expresar las evidencias para esto. Debemos estar conscientes que con el objetivo de proteger el bienestar físico y psicosocial de los futuros niños, podría conducir a una discriminación de mujeres consideradas no aptas para ser madre. Bueno, para concluir me gustaría compartirles estas preguntas que nos pueden ayudar a guiar las decisiones, en este caso específico,
que se le relaciona con el caso clínico que va a presentarse en unos minutos. Entonces, me gustaría a lo mejor que pudieran leerlas, que pudieran recordarlas para dentro de algunos minutos poder aplicarlas en el caso clínico. Y para concluir, pues me gustaría compartirles esto, ya que no quiero dejar pasar esta oportunidad para concientizar sobre otro tema importante. A inicios de esta semana se llevaron a cabo las manifestaciones y protesta por parte de las mujeres debido a las continuas agresiones e inequidad que se presenta hacia ellas. Me parece importante recalcar la importancia que jugamos los hombres en estas agresiones, por lo que me gustaría presentarles algunas frases de mis compañeras sobre experiencias de inequidad de género dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y esto con el objetivo de que todos pongamos más atención y seamos más conscientes de nuestras palabras dentro y fuera del instituto. No las voy a leer, ya que pues el objetivo de esto es poder darle la voz a las mujeres. Sin embargo, pues me gustaría que las pudieran pues leer. Doctor, ¿necesita ayuda? No. Entonces, bueno, por lo tanto, me gustaría decir que como hombres tenemos un papel importante para evitar caer en este tipo de situaciones. Debemos romper el silencio cómplice de actitudes, comentarios y acciones machistas. Debemos señalar, rechazar y no participar en estas acciones. Debemos escuchar más, preguntarnos más y criticar menos. ¿Acaso nosotros como género hemos tenido que pedir las mismas reivindicaciones de nuestros derechos y libertades como hombres? Y finalmente debemos reflexionar sobre el mensaje central alrededor del 8M. No es posible avanzar como sociedad con una constante de abuso hacia las mujeres, en un país donde diariamente se asesinan entre 9 y 11 mujeres al día. Muchas gracias.